¿Cuáles no todos conocen a Rav Yaakov? No, me refería a que tú ya ibas a decir unas palabras, ¿no? No, debería presentar a Rav Yaakov. Pero Entonces no. tengo el honor de presentar a Rav Yaakov. Rav Yaakov, muchas gracias por tus palabras. Va a salir en YouTube esta noche. Y por todo lo que haces por nosotros, no solamente por hablar. Yo no seguiría filmando, ¿no? Yo creo que ya está prohibido aquí. Shut aquí, todos los Rabanim, los Abrejim. ¿Estás filmando ya? Sí. Shut, todo el Kaal. Quería decir unas palabras un poquito sobre Hizuk de la Torá. Es difícil hablar de Hizuk Torá, la verdad. Tengo un libro entero. Estuve ayer leyendo como 3 horas y no salí con nada concreto. Es decir, hay tantas cosas, tan infinito, la verdad. Pero me parece importante lejazek un poquito. Primero porque siempre es necesario. Libre Torah, Tzrichim Hizuk, son una de las 4 cosas que uno siempre tiene que lejazek. Y segundo porque vemos el mundo donde vivimos, donde cada vez hay menos valor por la Torah, cada vez hay más desprecio. Y de alguna forma los jajamim van quedando como de un lado y el mundo como ve las cosas, como el mundo secular, cada vez le imprime menos importancia a la Torá. Entonces también es importante un poquito, aunque todo el mundo tiene claro los ideales, por supuesto, y todo el mundo aprecia mucho la Torá, pero volver a reforzar el tema. Y el primer punto que quisiera tocar es ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil valorar la Torá? Por supuesto, todos valoramos la Torá. Pero ¿cuánto valoramos la Torá? Esa es la pregunta. ¿Cuánto valoramos? Si nos ponemos a ver, si nos podemos comparar con los Gedolim, ¿cuánto ellos valoraban y cuánto nosotros? ¿Por qué es tan difícil si es algo tan obvio, tan esencial para el Yehudí y la Torá? ¿Por qué es tan difícil al final realmente sentir ese valor? Hay un mashal increíble del Hafetz Haim sobre este punto y él dice lo siguiente: ustedes imagínense que llegan en el Rusia de hace 150 años, llegan a un pueblito y quieren comprar una cerveza, entran ahí a un hotelito, a un hostal y quieren pedir una cerveza y sacan un billete de 100, o sea, $100, digamos, 100 rublos. ¿Cómo los va a ver la señora que atiende? Dice, mira, no tenemos cambio en todo el pueblo, damos un centavo, una monedita de un centavo quizás. Después uno va a una ciudad un poquito más grande, a un pueblito un poquito más grande. Entonces quizás de 50 tengan, pero hasta que uno llega a una ciudad grande, ahí es que puede conseguir cambio para un billete así grande. Cuentan sobre Rothschild, que una vez le entregó un pagaré, un cheque, a una persona por 1.000.000 de libras esterlinas. Y esta persona llegó al banco y le dijo, el cheque, dame el dinero. La secretaria entró en el banco, dice, no hay fondos. Rothschild no tiene fondos, qué vergüenza. Dice, no hay fondos en el banco. Quiere decir, mientras más grande es el valor de algo, mientras cuesta más, es más difícil percibirlo. No todo el mundo tiene la capacidad de percibirlo, es mucho más difícil abarcarlo. Ustedes imagínense que llegan hoy en día incluso con un cheque muy grande, un cheque de varios millones, llegan al banco, no se los van a dar a los 5 minutos, no van a salir con maletas de billetes. Primero tienen que verificar si el cheque es real, si no es un fraude, si no... Y es todo un proceso complicado, no todo el mundo tiene acceso a esa transacción. Igualmente con la Torá. La Torá es algo tan elevado y tan difícil de percibir que a veces nos cuesta un poquito. Escuché una historia muy impresionante. Cuentas el Rav Erlanger, Rav Pinchas Erlanger, fue una vez a un seminario aquí en Israel, un seminario de muchachas, y ahí estuvieron conversando durante todo el seminario y en eso se le permitió a las muchachas hacer preguntas y una se levantó, una muchacha de 16 años, y empezó a preguntar, Rabino, no entiendo, si yo conozco que el concepto de que uno vino al mundo es por Nahama de Kisufa, ¿no? Que tanto hablamos, el pan de la vergüenza, que Hashem nos baja a este mundo para no sentir vergüenza, para que podamos ganarnos nuestro sueldo, como se dice, no llegar al Olam Abba y que nos regalen todo y nos avergoncemos. Le dice, sinceramente Rab, yo tengo 16 años, vivo en casa de mis padres, me lo dan todo y no tengo vergüenza. O sea que por mi parte yo estoy bien, yo no necesito pasar por todo esto, estoy bien, estoy cómoda, no tengo problema. Entonces, por supuesto, distintos rabanim dieron
sus respuestas, que no es el único motivo, etcétera, etcétera. Pero este Rab dijo algo muy interesante. Y dijo lo siguiente, dice, imagínate tú que estás en París. Estás en París, fuiste por un viaje de negocio, y estás en el centro de París, y se te empieza a retorcer el estómago así del hambre, llevas todo el día en corredera de aquí para allá, no has comido nada, y estás buscando un lugar, primero que sea kasher, hasta que encuentras un lugar kasher, bueno, el Google, llegas al restaurante kasher, te das cuenta que no tienes dinero. Uy, no tengo dinero en el bolsillo. Empiezan a salir los olores del restaurante, se te hace agua a la boca, ¿y qué hago ahorita? No tengo dinero. ¿Qué voy a pedir prestado? Imagínate la vergüenza. Entonces la persona se queda ahí a un lado del restaurante, indeciso, qué hacer, qué no hacer. Y en eso dice, bueno, quizás pasa por aquí algún señor con dinero, así, ¿me puede prestar? De repente él ve que alguien entra al restaurante, ¿sí? Con la cabeza en alto. Mesoneros, vengan acá, se sientan en el centro, no se va a una esquinita así, no, se sientan en la mitad del restaurante, le pide que le abran la mesa, todas las ensaladas, todas las comidas, y el hombre viéndolo así desde afuera dice, bueno, este será, no sé, un magnate, un multimillonario, que todo el mundo lo sirve a él. Todo. Y además, cuando termina la comida, se levanta así, ni agradece, nada, se va para afuera y ni paga. Y esta persona se quedó así como impresionada, ¿qué está pasando acá? Se acercó a él y dijo, mira, oye, ¿qué pasó aquí? Que no estás pagando, ¿no te da vergüenza así no pagar? Le dijo, ¿por qué me va a dar vergüenza? Si mi papá es el dueño del restaurante, yo vengo, como y me voy. Entonces le decía a Rav Erlanger, esta muchacha, realmente el tema de Naama de Kisufa no es como nosotros lo entendemos, que tenemos que hacer un trabajo y Hashem nos va a pagar por ese trabajo. Dice, el verdadero trabajo es convertirte en hijo de Hashem. Cuando tu papá te da algo, no tienes vergüenza. ¿Por qué? Porque eres parte de él. Es la casa. No te da vergüenza. Pero en cambio, si estás por la calle y alguien te hace un favor, o le tienes que pedir dinero a alguien en la calle, o tienes que pedirse de acá en la calle, ahí sí te va a dar mucha vergüenza. Entonces, el verdadero trabajo no es ganarnos un sueldo, sino convertirnos en hijos de Hashem. Cuando somos hijos de Hashem, cuando realmente estamos Dabuk va a Hashem, entonces llegamos al Shamayim, ahí podemos recibir todo el Sahar sin ningún tipo de vergüenza. Esa es la importancia del Kiyum Mitzvot aquí en este mundo, y principalmente la Torah. Y hay un punto muy importante que quisiera tocar, que es el tema en la mitzvah de la Torah, del Limud Torah. En la mitzvah del Limud Torah hay dos aspectos. Y vamos a comenzar así. Hay una Gemara en Masejet Shabbat que dice así, dice, Ama Rabbi Hama bar Rabbi Hanina. Mai dichtiv que tapuach beatzei ayar. Vemos en Shir Hashirim dice que tapuach beatzei ayar, como una manzana en el árbol del desierto, del bosque. Lamanim shelu Israel le tapuach. Dice la Gemara, lomar lecha ma tapuach ze pirio kodem lealav, af Israel ikdimu naaseh lenishma. Dice, ¿por qué no fuimos comparados con una manzana? No por la manzana de Adán. ¿Por qué comparamos con una manzana? Dice, así como la manzana primero da su fruto y después salen las hojas del árbol, dice, igualmente el pueblo de Israel primero adelantó a Naaseh, primero adelantó a la acción, y después Nishma, después el escuchar. ¿Qué tiene que ver? Más aún, pregunta el Tosfot ahí, ¿acaso la manzana... No creo, pero dice el Tosfot, la manzana tiene primero hojas y después sale la fruta. Entonces, ¿de qué me está hablando aquí la Gemara? Así pregunta Rabbenutam. Nosotros vemos que las manzanas primero crecen con sus ramas, con sus flores, sus hojas, y después sale el fruto. Dice Rabbenutam, no estamos hablando aquí de las manzanas rojas que nosotros comemos. ¿A qué se refiere con manzana? Al etrog. ¿Cómo sabemos que el etrog fue llamado manzana? Porque dice, Berrea japej, y el olor, dice el Shir Hashirim, el olor de tu boca, que tapujim, como las manzanas. Y como dice el Targum, dice que reja de etroga, como el reaj del etrog. Okay, quiere decir que Hazal, los psukim también mencionaron al etrog como una manzana. Y ahí dice Rabbenutam que en el etrog sí ocurre así. Pero ¿cómo ocurre así? Es interesante, porque el etrog, cuando uno planta el árbol, al principio sí salen sus ramas, salen sus hojas y después la fruta. Pero lo que pasa es que el etrog se queda mucho tiempo en el árbol.
de tal forma que le da tiempo a las hojas a caer. Otoño caen las hojas del árbol y el etrog sigue ahí. Y todavía en la primavera el etrog sigue ahí y vuelven a renacer esas hojas. Quiere decir al final que el etrog se queda solo, se queda como antes de las hojas y después salen las hojas. Entonces, dice también de Rab Pinchas Erlanger, esto es algo muy interesante. Quiere decir que acá no es que simplemente el fruto adelantó a las hojas, sino que las adelantó como con una combina, como dicen aquí en Israel, con un truco. O sea, no es que vino antes que la hoja vino antes, se cayó y después quedó el fruto y volvió la hoja. Dice, ¿qué representa esto? Dicen Hazal, en Masejet Shabbat también, Daf Pechet, dice, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת. לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, que recibieron la Torá. Dice, vino el pueblo de Israel, dijo, Naaseh benishma, llegaron 600.000, Shishim Ribó, 600.000 Malachei Asharet, y le pusieron a cada uno del pueblo de Israel 2 coronas, sin entrar en la profundidad que significa la corona, le pusieron 2 coronas, una por la palabra Naaseh y otra por la palabra Nishma. Dice, ¿por qué? Sheikdimu Naaseh Nishma, porque adelantaron Naaseh a Nishma. Es decir, invirtieron el orden y le pusieron 2 coronas. Aquí no se entiende, pregunta el Bet Halevi. No se entiende. ¿Qué significa que adelantaron? Quiere decir, si ellos hubieran dicho Nishma benase, escucharemos, estudiaremos y después haremos las mitzvot, no se merecería ninguna corona. Dice, como adelantaron, les dieron 2 coronas. Al parecer, se entendería que si no hubieran adelantado y hubieran dicho lo que normalmente debería decirse, no le hubieran dado coronas. Ahora, como adelantan, le das 2 coronas. ¿Por qué 2? Dale una. Ok, hicieron algo bueno, ¿no? Algo positivo, adelantaron. El adelantar es una acción. Dale una corona, ¿por qué 2? Así pregunta el Bet Halevi. Y la respuesta es la siguiente. Que en realidad es un yesod yadua, pero hay que le jazekot un poco. Que la mitzvah, tenemos 2 mitzvot en el tema de la Torah. Está la mitzvah de estudiar la Torah para poder cumplirla. Una cosa es que la Torah fue entregada a nosotros para poder cumplir la Torah. Y otra cosa es el estudio de la Torah en sí. Son 2 mitzvot totalmente diferentes. Hay una mitzvah tase de limud Torah, de estudiar la Torah. Y hay otra mitzvah de cumplir las mitzvot, y para eso tienes que estudiar la Torah, para poder saber las mitzvot. Entonces dice el Bet Halevi que cuando viene el pueblo de Israel y adelanta Naaseh Nishma, no es simplemente que está haciendo algo bonito, que está demostrando su cariño a Dios. No, está demostrando, nos está enseñando, el pueblo de Israel nos está enseñando la importancia que tiene la Torah por sí misma también. Quiere decir, está primero el nace, el hacer, el estudiar la Torah para hacerla, para cumplirla. Eso es una acción, eso es un limud Torah. Y después el nishma, el escuchar la Torah, el simplemente estudiar la Torah, sin ningún motivo de hacerla. Eso ya pasamos esa etapa, ya hicimos la mitzvot, pero igualmente tenemos que seguir estudiándola. Y por lo tanto, aquí merece el tema de las 2 coronas. No es un tema simplemente de una acción buena, sino que esto está representando 2 partes esenciales en la Torah. Y les quiero leer las palabras del Hatam Sofer sobre esto, que son muy especiales. La importancia del estudio del Nishma por sí mismo. Sí, Etzem Alimud, la mitzvah del Limud Torah. Fíjense, le voy a leer las palabras del Hatam Sofer, que él lo trae de forma muy bonita, y dice así. Dice, en mitzvat limud Torah, rak que deledah dinim verasotam. ¿Sí? A diferencia de lo que muchos podrían pensar, mucha gente que viene con mentalidad, Baruch Hashem, práctica, digamos la mentalidad del mundo, por no decir la mentalidad de los goyim, o la mentalidad sana, dicen, bueno, ¿de qué sirve aprender, una profesión si no la aplico? ¿De qué sirve ser abogado si no voy al tribunal? ¿De qué sirve ser doctor si no curo? Es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Un pensamiento sano. Entonces uno podría decir lo mismo, ¿de qué sirve estudiar Torah si no hago con eso nada? Si no soy un rabino, si no hago... Dice el Hatam Sofer, en mitzvat limuda Torah rak que deledad dinim velasotam. No fue solamente dada para saber los dinim y para hacerla. Afalgav shemechayevim lishmor velasot. Por supuesto hay una obligación de cuidarla y hacer las mitzvot. Mikol makom en mitzvat ese Torah rak mishum yediat adinim hayotzim mize. Sí, la mitzvah de ese Torah no es solamente por el conocimiento de las halajot que salen de ella. Beofen shemishelo yitztarech ledat dinim dine negaim veaolot yeh patur mila'asok bahem.
De tal forma que uno podría decir, bueno, hoy en día, ¿qué tiene que ver con nosotros dinir de Negaim, de Tzarat? ¿Qué tiene que ver con nosotros? No tenemos hoy en día Tzarat. O Aolot, temas de Tumay Tahara, Tumat Met. ¿Qué tiene que ver con nosotros? No es práctico, no lo estudiamos, ¿cierto? Dicen, no, eso no funciona así. Vejen, Misha no rotzel yot yoshev al midin velishpot benish lereu. Una persona que no quiere ser un dayan, no quiere ser un rabino que tenga que dar orden, que tenga que enseñar a la jot. Veim yulo dibre ribot Israel moreora. Achlo itztarech laasok beinyanim elu veyomar וכי מחייבים כלל ישראל להיות מורה הוראה ולדון בדיני נפשות ולהורות בדיני נגעים וכל שכן בדיני קורבנות. Uno podría decir, bueno, si yo no voy a ser el rabino, no voy a ser el dayan, entonces ¿para qué tengo que estudiar din de mamonot? ¿Cuál es la halajá entre un vecino que discute contra el otro? ¿Quién tiene razón? Eso déjaselo al dayan, ese no es mi camino, ¿para qué lo tengo que estudiar? Dicen, no es así. אבל האמת אינו כן, כי עסק התורה הוא עניין המכוון לעצמו. כי העסק בה מצוות עשה בפני עצמה הוא, אפילו רק למסבר קרא, כמצוות עשה של הנחת תפילין. Así como nosotros sabemos que cumplir, ponerse הנחת תפילין es una mitzvah de la Torah, también el hecho de leer la Torah, incluso dice leyéndola como si fuera un pasuk, al ken, termina el Hatam Sofer, מחויב כל אדם מישראל ללמוד וללמד את בניו תורה, ואין לשום אדם רשות להתבטל ממנה ומשום מן הלכה שבה. Por lo tanto es una obligación enseñarle a tus hijos, aunque no sea lemaise. Aunque no venga esa Torah a enseñar algo le maase. Y esto es para, por supuesto, Lotzi, Mileva Hoshvim, de los que piensan que una persona que estudia Torah, el hecho de estudiar Torah es una pérdida de tiempo por sí misma, si no voy a hacer algo con esto, no voy a hacer alguna... No se aporta nada al mundo. No aporta nada al mundo, por supuesto que son dos temas totalmente separados, independientemente del punto de que sin la Torah el mundo no se mantiene. Pero el kiyum de la mitzvah de la Talmud Torah no es solamente al menat la'asot. Es también al menat la'asot, pero también el limud por sí mismo. ¿Y por qué les digo esto? Porque Baruch Hashem nosotros nos esforzamos mucho en venir acá, al Bet Midrash, a estudiar. Y por supuesto es un gran esfuerzo. Tenemos que dejar a un lado todo lo que hacemos. Muchas veces tenemos que invertir nuestras fuerzas emocionales y mentales y al final también físicas para concentrarnos en un marsha que al final no entendemos. O darle vueltas a un Tosfot que nos deja un poco confundidos, pero al final estamos dedicando fuerza en esto y a veces uno podría pensar que quizás está de más. ¿Qué voy a hacer al final con este Tosfot? ¿Que acaso mañana con el Tosfot voy a hacer la Sukkah y voy a tomar en cuenta el Tosfot para... No, voy a estudiar Mishnah Brura y ya, vamos a estudiar todos halajá. Hay muchos que piensan así, estudiemos halajá, ¿para qué quemará? ¿Qué tiene que ver? Entonces, en primer lugar, eso no es así, porque obviamente que para poder llegar a estudiar realmente una halajá y poder construir la mente de tal forma que podamos estudiar la Torah para incluso cumplir sus mitzvot, hace falta una base de entendimiento. Quiere decir, incluso un Moreh Orá, incluso un Rab grande que posee Kalahot, tuvo que pasar por esta etapa de entender cómo se estudia primero. Entonces, digo que este limud también es lemaase, pero independientemente de eso, el hecho de estudiar es un zehut enorme, enorme. Y Baruch Hashem, nos estamos esforzando ya para venir acá. Quería en esta oportunidad dar un poquito de Hizuk. Baruch Hashem, no estamos ahorita aquí como Bajurei Yeshiva, que estudian 8, 10, 12, 15 horas en la Yeshiva, y que, entre comillas, tienen el lujo, entre comillas, de quizás mover el tiempo de aquí para allá, y de repente si llega un poquito tarde acá, lo completan en otro lugar. Baruch Hashem, todos estamos ocupados, y tenemos relativamente poco tiempo para dedicarlo al estudio. Baruch Hashem, llegamos aquí al Kollel, tenemos un limud de 9 a 11, y digo de 9 a 11 porque el que viene y se prepara un café para poder estudiar con fuerza también es parte del limud, entonces no hay que les darse el PC. Y tenemos que aprovechar, quería hacerles un llamado para tratar de cada uno le akpid, llegar a la hora y aprovechar el tiempo, porque Baruch Hashem, ese es el tiempo que tenemos, esa es la akpidut que tenemos, y al final la Torah es la que mantiene el mundo y la que nos da a nosotros el zehut de ser hijos de Hashem, el zehut de estar cerca de él.